indio. Esta imagen es una deidad que se conoció en Grecia. Ya. ¿Ya? Ya. Y se llama Abraxas. Ya. Como el disco de Santana. Claro, Abraxas es una deidad que apareció en Grecia antigua. O sea, ¿por qué la puse? Porque esta deidad decía, además, que es un misterio gnóstico de los más importantes, uno de los dioses, de las divinidades que los gnósticos hablaban, que guardaban muchos misterios, como por ejemplo también la diosa Sofía. Sofía también es una de las deidades de los gnósticos más importantes. Abraxas es un misterio, ya que muy pocas personas han estudiado, pero esta deidad representaba el creador o la fuente de donde nacía el bien y el mal. Por eso que tiene dos serpientes en las piernas que representa esa dualidad del bien y el mal. La mano, ahí aparece como un sol, pero la imagen original es que en esa mano tiene un escudo y en la otra tiene como un chicote. Entonces, yo lo puse ahí porque vamos a hablar de esta dualidad que se despliega en el universo. Esta deidad representa esa fuente, ese origen de donde nace esta polaridad. Entonces, por eso también se decía que Abraxas estaba más allá del bien y del mal. Comenzamos hablando de la dualidad que poseen los chakras. ¿Ustedes tienen claro de que los chakras tienen dualidad? No. ¿Quién es terapeuta? ¿Quién es capo en chakra acá? Claro que tienen que tener dualidad porque somos duales todos, po. Si ustedes ven la figura de los chakras, la típica solamente muestra la parte frontal, pero los chakras son como estos conos que se abren por un lado y también se abren por el reverso. Sí. Y se dice que ahí está como esa dualidad de los chakras. Por ende, los chakras son una expansión del ser hacia lo positivo y hacia lo negativo. Entonces, por los chakras, por ejemplo, nosotros nos podemos sanar y podemos canalizar energía que va hacia la realización del ser, hacia la transmutación, hacia la salud, pero también por los chakras nosotros podemos nutrir ya a entidades negativas, del bajo astral, y a seres que se alimentan de nosotros. O sea, los chakras son vórtices de energía por los cuales uno puede ser esclavizado o puede liberarse. Cuando se empiezan a despertar de forma positiva, comienza la ascensión de la energía Kundalini por esos chakras, que representan la autorrealización del ser. Pero una vez hablamos de la energía negativa reptiliana enferma, que también por ahí mismo, por los mismos chakras, va poseyendo
y va atrapando al humano y volviéndolo como una especie de fuente de energía, pero para ellos, para entidades negativas. Eso, lo que hablamos en esa oportunidad, lo denominamos estar parasitado. O sea, por los chakras uno puede ser parasitado, pero también puede ser liberado y autorrealizado. Ya, esta es la imagen del infinito. Ya, el Matías Estefano en su clase hace todo un dibujo del universo con todos sus enfoques, con toda la perspectiva, pero aquí yo rescaté esto, que por ejemplo es pasado-futuro, ya, en el infinito, en el centro está el presente. Entonces, él hizo esta raya, es una raya así, y aquí le puso positivo. ¿Se ve el dibujo? Ya. Positivo y negativo. Por ende, cuando un ser como nosotros se va al máximo positivo o a la luz, se polariza en la luz, inevitablemente, ya, llega a un tope y después se devuelve a ese negativo. Y también, si un ser se va al negativo, al máximo de negativo, ya se podría decir que rebota y se va al máximo de positivo. ¿Por qué? Porque el universo es circular. Todo lo que es un sistema completo del universo es circular, es esférico. Mejor dicho, no circular, esférico. Por eso que un planeta, por ejemplo, o un sol, es un sistema completo. Representa un universo. En pequeño, un microcosmo. Por eso, si uno se va en una dirección recta, inevitablemente llega al otro extremo, porque no se va infinitamente recto. Tiene que dar esa vuelta. Aquí dice, cuando me voy al máximo negativo, inevitablemente me iré al positivo y viceversa. Es lo mismo con la luz y la oscuridad. El universo no va hacia la luz ni hacia la oscuridad, sino que va hacia el centro. Lo que pasa es que las fuerzas universales siempre tienen una energía magnética que a nosotros siempre nos impulsan al equilibrio. Siempre nos van a llevar al equilibrio. Entonces, si nosotros nos polarizamos mucho en un punto, para lograr ese equilibrio nos vamos al otro extremo. Y así así nos vamos, para lograr ese equilibrio. O sea, si yo llego a un 100 de luz, a un 100 de positividad, para lograr ese equilibrio, tengo que vivir ese 100 de oscuridad o ese 100 de negatividad. Y ahí, cuando completo eso, puedo tener acceso al centro energético, al centro de conciencia, al centro de la energía. Por eso se dice también que el espíritu que es la esencia, la fuente, nuestro centro de gravedad, el ojo del huracán que nosotros tenemos, donde está como el ser, digamos, completo o equilibrado, está en el centro. No está ni arriba ni abajo, ni en los extremos de la derecha, ni en los extremos de la izquierda. ¿Ya? Por ende, esto lo podemos ver en la vida práctica. Si una persona quiere luz y se polariza en la luz, en lo sutil, ¿ya?
en lo máximo positivo, inevitablemente después le va a tocar vivenciar lo opuesto. Por ley de correspondencia, por esta energía magnética del universo. Entonces, esto sirve para sacarse esa fantasía de, oye, vibremos alto, elevemos hacia la luz y nos alejamos de la oscuridad y la oscuridad desaparece. Eso es una ilusión del ego, porque el ego vive en polaridad. Entonces el ego siempre está eligiendo y definiendo esto es malo, esto es oscuro, esto es negativo, pero esto es positivo y esto es bueno, y esto es sano y esto es enfermo. Nosotros hemos visto en muchas clases que la enfermedad surge también por eso mismo, por la polaridad. ¿Ya? O el verdadero mal es la polaridad, es la ignorancia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta comprender la unidad. El universo es unidad. ¿Ya? En el universo está esa luz, está esa oscuridad, está, digamos, el pasado con el futuro, el arriba y abajo. Entonces vive el universo en unidad. ¿Y dónde está ese centro magnético que mantiene estos extremos unidos y siempre en un eterno ritmo y en ciclos ya ordenados? Es el centro, en el centro. De ahí viene la enseñanza de los maestros que hablan del camino medio, ¿ya? Y también del camino del corazón, porque dentro de nosotros, ese centro magnético, donde el ser comienza a lograr esa realización de todas sus partes, de lo inferior y lo superior, está en el centro magnético del corazón. Hay seres que están muy activos, por ejemplo, los chakras muy activos de arriba, y los de abajo están totalmente bloqueados o están desconectados de esa realidad. Entonces, estos seres pueden ser muy sutiles, pueden ser muy etéreos, pero a la vez, como no están no están arraigados en la tierra, no reciben esa fuerza, esa energía de la tierra, o de lo inferior, digamos, son seres, se podría decir que son un poco esquizofrénicos. O sea, son gente que vive, se puede decir, pegado en ciertas realidades sutiles, pero les cuesta un mundo ser concretos en la vida, prácticos, o ganarse la vida, capitalizar la abundancia, ¿ya? Entonces, son seres muy poéticos, muy fantasiosos, muy creativos, pero inestables. Entonces, esas son personas que se van cada vez polarizando más en esa luz. Pero como estamos viendo, si uno se polariza, se va desequilibrando. Entonces, las personas que también están muy identificados con esa parte concreta, con esa parte material, con las cosas más densas, pero donde también está ahí todo lo que nos mantiene pisando tierra o con el enchufe, enchufados, también producen un desequilibrio. Ya se vuelven muy materialistas, muy apegados a los placeres, también quizás adquieren vicios. Es parte de ese equilibrio, de ese desequilibrio. Chuta.
Dibujo. Entonces, también otro de los símbolos para graficar el universo o el ser es el árbol, que en muchas culturas parece el árbol de la vida. ¿Cierto? El árbol también es un símbolo de lo que nosotros somos como seres. Por ejemplo, el árbol de la vida lo asocian a los sefirotes, a la cábala, donde aparecen todas las dimensiones del ser, desde el cuerpo físico hasta los planos espirituales. Ahí en la cábala está. Y también los extremos, derecha e izquierda, donde se divide la energía o la conciencia en aspectos femeninos, en cualidades femeninas y en cualidades masculinas. Aquí vemos en el árbol que arriba las hojas se nutren de la luz y producen la fotosíntesis. Y abajo, en la oscuridad, están las raíces que se reciben los nutrientes. Eso ocurre con todo el universo, con todos los seres. Los seres van hacia abajo o hacia lo denso y ahí reciben los nutrientes para poder alzarse a la luz y conectarse con esa luz y alimentarse también con esa luz. O sea, se alimenta de la luz, pero sería imposible alcanzar la luz si es que primero no se llega a lo más profundo del mundo inferior, que sería en este caso del árbol, hacia abajo en la tierra donde penetran las raíces. También hay una fórmula matemática de que un organismo, mientras sus raíces son más grandes y más profundas, obviamente que es un ser más alto y más grande y más fuerte. O sea, las raíces de estos tremendos árboles que existen son muy profundas. Y una florcita tiene raíces pequeñas y más débiles. Por eso, si un ser quiere llegar muy alto, muy alto, muy alto, alzarse a la luz, digamos, a dimensiones muy superiores, tiene que crear raíces muy profundas, muy fuertes. Así es. Los nutrientes, por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿dónde está? O sea, uno come cosas densas, si son materiales. Entonces, uno come papas, uno come carne, uno come fruta, y eso denso es desechado, y eso que se desecha vuelve a la tierra y se vuelve a transformar en nutrientes. Porque las fecas se vuelven orgánicas, no son basura como el plástico. Pero la parte sutil es la que a nosotros nos entrega esa parte energética. ¿Ya? Las vitaminas, los minerales, esa energía vital. Y con esa energía vital, mientras más grande la vitalidad, uno puede ir adquiriendo niveles de conciencia más elevados. O sea, como herramienta. Porque, claro, que hay gente que estamos hablando solamente de la alimentación, pero eso lo podemos llevar a la metafísica. Cuando busquemos cualquier potencialidad interna, no la busquemos ni en la luz ni en la oscuridad, sino en el centro del ser. Por eso, para conectarnos en el ser, ya para adquirir una sabiduría, una respuesta, para conectarnos con nuestro propio yo interior, la idea es que nosotros en meditación o en oración nos conectemos con el corazón, ya en el templo corazón,
se dice que hay un templo corazón donde habita el ser. Nosotros podemos hacer meditaciones o oraciones visualizando que en el centro del corazón hay un templo y nosotros penetramos en ese templo. Ahí está el camino, ahí funciona la ley de atracción, ahí nosotros co-creamos. ¿Por qué? Porque en el centro está la mitad que es conciencia, que son la filosofía, nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestra, digamos, sí, conocimiento, y también los pensamientos, toda esa parte que, digamos, procesa el neocortex, y eso se junta con lo que viene de abajo, que son la parte instintiva, la parte, digamos, con la cual nosotros funcionamos y nos expresamos, y las emociones. Entonces, en el corazón, por ejemplo, están las emociones refinadas, están los sentimientos, no están las emociones básicas. Las emociones básicas son el apego, de repente, incluso el cariño, ¿ya? Son cosas que nacen de manera como más básica, más automática. Está la rabia, está, por ejemplo, cuando uno tiene un disgusto, es muy probable que sienta ahí un peso en la boca del estómago. Ahí, cuando la gente también tiene situaciones difíciles, se paraliza y siente ahí todo el peso en el estómago. Entonces, pero en el corazón ya hay esas emociones transmutadas. Por eso es que se llama que ahí está fijo, o ahí se ancla algo que se ha definido como el amor, que son sentimientos más elevados. Ya, en la luz está la fotosíntesis y abajo los nutrientes. Las herramientas para la iluminación están en nuestra oscuridad. Si una persona es estudioso, por ejemplo, de Jung, Jung hablaba mucho de esto. Jung decía que penetrando en el inconsciente, conociéndose a sí mismo, esa parte oscura, que es la mayoría de nuestro ser, que nosotros no conocemos, que está de manera subconsciente, inconsciente o en ignorancia, y donde vienen los impulsos también que nos mueven, y las decisiones que nosotros tomamos también vienen de ahí, de ese inconsciente. Si nosotros penetramos ahí, que es la oscuridad, de verdad, ya cuando uno se hace un psicoanálisis y se tira en la camilla y le hacen una, no sé, una hipnosis regresiva, algo, uno está penetrando en la oscuridad, uno está yéndose por las raíces, no está en la parte consciente. ¿Ya? Entonces Jung decía que penetrando ahí y conociéndose a sí mismo y haciendo luz, la oscuridad, y haciendo consciente el inconsciente, es como se va logrando esa autorrealización, ese despertar, y él también lo definió como la individuación, que uno ahí va integrándose como ser, para finalmente, quizá en vidas y vidas, si va haciendo ese trabajo de manera efectiva, va logrando la anhelada iluminación. Lo que hay que entender que todas estas palabras, cuando los maestros espirituales o los líderes religiosos antes hablaban del bien, hacer el bien o lograr la iluminación, no lo hablaban en dualidad. Pero como nosotros, el lenguaje siempre nos tira a la dualidad, ahí nosotros caemos, porque nosotros decimos, ya, yo quiero lograr la iluminación. Entonces me voy a la luz y me arranco de la oscuridad. Entonces, ahí el problema cuando uno comprende esta enseñanza en un nivel bajo donde está la polaridad. Y ahí está la trampa. O sea, la verdadera iluminación es cuando uno integra esta oscuridad y esta luz.
Cuando uno trabaja en ambas partes. También, por ejemplo, el verdadero bien que habla la Biblia antigua, el verdadero bien no es el extremo o la polaridad del mal. No, el verdadero bien es cuando se logra entender de manera holística o de manera absolutamente en unidad el universo. Ese es el verdadero, ese es el bien. Miren, un ejemplo de esto es que al espíritu, a lo más puro de nuestro ser, a la parte esencial o divina, siempre se le ha caracterizado con cualidades como es el amor, como es la felicidad, como es la paz, como es la libertad, cualidades de nuestro ser. Pero esa es la paz verdadera, esa es la felicidad verdadera, ese es el amor verdadero. Si nosotros lo llevamos a un nivel 3D, a este nivel de mecánica mental de mente inferior, y lo llevamos a la polaridad, entonces la paz tiene un opuesto, la felicidad tiene un opuesto, el amor tiene un opuesto, pero el espíritu no tiene opuesto. Por eso es que hay que salirse, para poder entender bien al ser, hay que entender esos conceptos sin opuestos. La verdadera felicidad no es lo contrario a la desdicha. La verdadera felicidad contiene la desdicha. O sea, la gente que acepta la desdicha, acepta que en este mundo inferior hay penas, hay dolor, hay abandono, hay nostalgia, y que es quien tiene una felicidad interna que va más allá de eso, ha logrado la felicidad. Eso, por ejemplo, lo explica Víctor Frank en un libro, creo que se llama Frank, El hombre en busca de sentido, que él dice que para lograr la verdadera felicidad, él aceptó y él procesó todo el dolor de los campos de concentración. Entonces, que como que la verdadera felicidad contiene la pena, el dolor, el sufrimiento, pero cuando uno está conectado con esa felicidad interna, uno sabe procesar eso. Uno no se desequilibra, uno no cae derrotado, uno no queda inmóvil, uno no se autodestruye viviendo esa experiencia. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad está en el ser, en el centro, no está en la polaridad. Si nosotros creemos que la felicidad es siempre estar alegre, siempre estar pasando los chanchos, siempre estar seguro con mucho dinero, eso tiene polaridad. Entonces, cuando vivamos lo otro, vamos a salir disparados y no vamos a ver cómo vivirlo. Ya, eso pasa con la paz también. La verdadera paz es una persona que sabe no se desparrama, no se destructura. Si el ambiente, por ejemplo, exterior es caótico. Por ejemplo, a veces hay protesta en la calle y está la embarrada. Y hay gente que cuando lo pilla una protesta, se desespera, se paraliza, salen corriendo, gritan, caen en pánico, y hay otras personas que no pierden esa paz interna y dicen, ya, a ver, ¿por dónde me voy? Para que no me tomen preso o porque no me caiga una bomba lacrimogen o una piedra. Y tienen esa paz interna y ese control y pueden razonar mejor. A eso voy yo. Esa es la verdadera paz, la verdadera felicidad o el amor. O sea, quien ya está conectado con ese amor del ser, también no ve ese amor en polaridad en este mundo. Entonces no dice, allá, cuando yo tengo una pareja que me llevo bien, o cuando mis hijos me quieren, ya ahí yo estoy en amor, ya. Y si en un momento dado la vida pone eso patas para arriba, entonces dice, pucha, no tengo amor.
¿Qué es lo que tengo? Desamor, nadie me quiere, y ahí se anda como alma en pena. Entonces, hay que entender que estos conceptos en el espíritu y en la unidad y en estados de conciencia superiores no tienen dualidad, sino que contienen todas las experiencias, el arriba y el abajo, lo oscuro, la luz, lo inferior y lo superior, todo eso. Entonces, nosotros vinimos a esta experiencia a vivir estas polaridades, a padecerlas, a sufrirlas, a vivenciarlas, hasta que ya las trascendemos. Primero que nada hay que integrarlas y después trascenderlas, que son dos conceptos distintos. Cuando busquemos cualquier potencialidad interna, no la busquemos ni en la... Eso ya lo dije, sí. Ni en la oscuridad, sino en el centro. Ya, lo primero que surge en el universo es la oscuridad. Luego, la luz más pura o hermosa. En latín se llama lupus hermosus, que es lo mismo que Lucifer. O sea, Lucifer es en latín lupus hermosus, la luz más hermosa. No sé si ustedes sabían eso. Eso es interesante. Otro misterio más. La luz más hermosa se dualizó en la máxima oscuridad. Los tres primeros chakras hacen ese trabajo de enraizarse para sacar esos nutrientes para el ser y lograr la claridad y sabiduría en los últimos chakras. Aquí, ¿qué es lo que dice? Que todo nace de una fuente, de lo desconocido. A eso también se le llama en Cábala el Ain, el Dios inmanifestado, el que no tiene nombre, el que no se puede definir, y también es graficado como el Dios oscuro, o el sol negro para algunas culturas. ¿Por qué? Porque ahí está todo en potencia. Es como una semilla. Dentro de la semilla está todo oscuro, no se ve nada, pero está toda la información en potencia. Ahí en una semilla está un árbol, digamos, perfecto. Tiene toda la información para que sea un árbol perfecto. Cuando la semilla se abre, en este caso es simbolizada por la luz, hágase la luz, ahí empieza a crecer este árbol, y esa es la manifestación, esa es la creación de todas las dimensiones, desde la más sutil hasta la más densa, desde todos los cielos hasta el infierno. Esa es la manifestación del ser. Entonces, en la manifestación, en el todo sí hay una perfección, pero en el proceso, o si uno mira una rama o una hoja, no ve perfección, sino que uno ve una parcialidad. Bueno, pero eso igual es un poco complejo. Nosotros estamos viendo una parte de la realidad, por eso que la consideramos imperfecta, o injusta, o fea, o mala, porque vemos una parte nomás. Si nosotros viéramos el todo, diríamos, oh, todo es perfecto, todo está en equilibrio. Por eso hay que trabajar y nutrir todos los chakras. Es bueno que cada uno tenga el libro de los chakras y qué representa. O sea, qué dimensión de la vida, de la expresión humana está activado por el chakra coxígeo, después viene el chakra sexual, después viene el chakra del plexo, después el chakra del corazón, de la garganta, del entrecejo y de la corona. Todos estos chakras procesan órganos, o sea, están relacionados con órganos, con funciones del cuerpo, con funciones mentales y hasta con experiencias espirituales, o sea, espirituales.
¿Ya? Entonces, si uno tiene nutrido y tiene funcionando bien el chakra coxigio, hay voluntad, hay energía, hay vitalidad, y se está conectado con la supervivencia bien, tiene ya satisfecha, ha logrado satisfacer, y también si está viviendo un momento de carencia o de peligro, sabe responder bien. ¿Por qué? Porque tiene este chakra bien, bien sano. El chakra sexual también, ahí está la energía creativa. Entonces, esa energía creativa cuando se mueve, cuando se echa a andar y se activa, empieza a nutrir todos los órganos del cuerpo y empieza también a nutrir el cerebro. Porque la energía sexual no es solamente física, sino que también es energía. Entonces, por eso vemos que la energía del Kundalini viene de acá de abajo, de energía de la tierra y de energía sexual. Energía sexual en movimiento y en ascensión. Ahora, esa energía, ¿cómo despierta un shock eléctrico? Necesita energía femenina y masculina para producir un shock eléctrico, que ahí se crea una energía superior como la electricidad. O sea, tiene que haber un cable negativo, un cable positivo, con la diferencia de la electricidad de los polos, hacen contacto y ahí viene la luz, se enciende una ampolleta. Ahora, esas energías están dentro de cada uno, pero también están afuera. Y ahí seguimos con el chakra del plexo, donde está ya la identidad, donde aquí también surge la individualidad o los deseos del yo, las realizaciones del yo. ¿Ya? Por eso se dice que la mayoría de la humanidad está en este tercer chakra. ¿Por qué? Porque sí, hemos logrado la identificación con la individualidad, con el tener, con los reconocimientos en títulos, diplomas, todo eso es como del tercer chakra, donde están esas emociones. Ya la vanidad, todas esas cosas. Pero se dice que la humanidad va hacia un salto cuántico y va hacia el chakra del corazón. En el chakra del corazón ya se empieza a salir de ese yo pequeño y se empieza a penetrar en el nosotros, integrando a los demás. O sea, quien está vibrando mucho en este chakra del corazón no puede ser racista, no puede ser clasista, no puede estar en extremos polarizados de ningún ismo. ¿Por qué? Porque está integrando. O sea, no tiene opuestos, no ve en el exterior enemigos, sino que le ve la cualidad de a todo y filtra lo malo, pero no se envenena, sino que se nutre de las cualidades que ve en todos los opuestos. Eso es el nosotros, es ya la neutralidad. En el corazón se empieza a lograr la neutralidad. Y por eso es que también se empieza a lograr el amor, porque si uno no se conecta con esos seres que son distintos a uno, ¿qué amor va a tener? Sería como una integración intelectual o mental nomás, o idealista, pero no real. Lo que no se siente no es real. Lo primero que surge en el universo es la oscuridad. Bueno, esto también ya lo dije, aquí la sabiduría de los chakras. He ahí lo que hablaba yo del camino del corazón. Por eso se habla mucho en espiritualidad, en estas enseñanzas, que hay que trabajar y activar los poderes del corazón. Nosotros vimos en clases pasadas que la ley de atracción funciona cuando las cosas se sienten, se aman.
Eso está en el corazón. Cuando los deseos pertenecen al alma, no deseos mentales egoístas. Por eso también nosotros siempre vamos a ver imágenes por ese Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús, ahí sale el Sagrado Corazón en la Virgen, está lleno de estos corazones místicos con un ojo, porque claro, el corazón con un ojo representa un amor consciente, despierto, sabio. Todos los chakras confluyen en el corazón, que es donde se produce la expansión de todo el universo. Desde ahí es donde se realiza la misión para cumplir el propósito, integrando el positivo y el negativo para después trascenderlo. Irse hacia la luz no es el objetivo, tampoco hacia la oscuridad. El objetivo está en el centro. Entonces no es bueno polarizarse ni aquí ni allá, sino que integrar. Aquí la clave que yo rescato de esta imagen es que dice que primero que nada hay que integrar. Nosotros tenemos que integrar nuestra parte oscura con nuestra parte luminosa. Tenemos que integrar nuestros complejos con nuestras virtudes. ¿Qué significa integrar? No negarlo, no reprimirlo, no sentirse mal, sino que aceptarlo. Darle un espacio, reconocerlo. Reconocerse, o sea, sí, a lo mejor yo soy un miedoso. Sí, a lo mejor yo soy, estoy traumado por miles de estas cosas. Ahí nosotros estamos integrando porque estamos reconociendo. Ya, y lo voy a trabajar. Así que voy hacia allá. Me enfoco en eso para cambiarlo. Voy con una antorcha y penetro en esa caverna oscura. Ahora, después de que se integra ya esta polaridad en nosotros, se puede trascender. Cuando se trasciende, ya no se vive más como experiencia, no es necesario. Por eso Matías de Estéfano dice, si nosotros estamos aquí en esta clase, por ejemplo, quiere decir que no hemos trascendido nada. Así de brutal es este conocimiento. Si nosotros estamos aquí en esta clase ahora y estamos con pareja, teniendo hijos, familia y viviendo este tipo de experiencia en la polaridad, es porque no hemos trascendido nada todavía. Nosotros estamos en el camino de integrar. Después de integrar viene la trascendencia. Cuando se trasciende ya no es necesario vivir esa experiencia. Entonces estos maestros que salieron de aquí, salieron de la rueda del samsara, de las encarnaciones, y trascendieron y están anclados en esa dimensión trascendente, una dimensión más espiritual, porque ya trascendieron la experiencia, trascendieron la polaridad y llegaron a un estado de conciencia de unidad. Entonces ya no caen, no se polarizan, no se fanatizan, y así sinónimo. La ley del péndulo. El magnetismo hace que a quien más alto va, más bajo caer, para enfrentarse a su oscuridad. ¿Qué hay ahí? En la máxima luz hay ceguera. En la oscuridad se vive una crisis. ¿Qué hace buscar claridad? Al universo le da igual qué camino se sigue, si eres bueno o malo. En el universo no existe la moral, pero sí existe el equilibrio. Cuando se pasa eones trabajando para la luz, se pasan eones trabajando para la oscuridad.
para lograr ese equilibrio. Eso es lo que yo hablé al principio, que hay un magnetismo, hay una fuerza que siempre a todo ser, a todo elemento, lo hace y volver a su centro, pero como uno está polarizado, lo hace irse al otro extremo. Entonces, si uno se polariza y vuela alto, vuela alto, vuela alto, y se despega de la realidad inferior, el universo lo va a tirar por ley de magnetismo para allá. O sea, si uno tira una pelota, y uno le pega una patada a una pelota y vuela alto la pelota, después cae. En cambio, el árbol no cae porque el árbol está enraizado. Un pájaro vuela alto, llega más arriba, bueno, se ahoga y cae. Eso también tiene que ver con el mito de este ser, no me acuerdo el nombre, que se puso unas alas de cera y voló hacia el sol porque él quería llegar al sol. Ícaro. Claro. Y esas alas se le derritieron y cayó. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar polarizándolo en la luz, nos vamos a cegar. La luz produce ceguera. Por ejemplo, hay seres que han intentado la santidad. No se apartan del sexo, se apartan de la carne, se apartan del mundo terrenal, de todas las obligaciones del mundo, se ponen a meditar, a mirar el sol, a comer solamente semillas. Y esos seres, muchos, terminan pésimos. Algunos llegan tarde o temprano por esta ley, por estar tan desconectados de su realidad inmediata, se vuelven pervertidos sexuales. Llega un momento que todo eso que reprimieron tanto o negaron, llega un momento que los ataca. Entonces es como un demonio que los toma y se vuelven pedófilos. Hay otros que se vuelven locos, esquizofrénicos. Hay otros que se desnutren y les viene una tremenda enfermedad porque les faltan proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Buda, en la historia de Buda, sale que Buda siguió ese camino al principio. Él se fue con los anacoretas, con los santos, con los santones de la India que pasaban meditando todo el día, en soledad, y no comían nada, no se bañaban. Pero Buda estaba débil, eso sí que, claro que ganó mucha experiencia, o sea, ganó en esa fortaleza de desconectarse de los deseos y todo eso, o sea, se gana, cuando uno se polariza, sí gana por un lado mucho, pero se vuelve débil por el otro lado. Entonces Buda llegó un momento que descubrió que no, que el camino medio era el camino del ser y de la sabiduría. Entonces Buda dejó a estos anacoretas y se empezó a alimentar mejor, a bañarse, a cuidar su cuerpo, y a hacer una vida más normal, pero sin perder jamás una perspectiva espiritual. Y los anacoretas lo consideraron un traidor. Dijeron, lo perdimos, se volvió mundano de nuevo. Al universo le da igual qué camino se sigue, si es bueno o malo. Si uno es un malvado o un santo, al universo le da lo mismo. ¿Por qué? Porque el universo no funciona con moral. No condena a los malos y premia a los buenos. Ese Dios que aparece ahí en la Biblia, que es así, no es reflejo o expresión muy certera de lo que es
una expresión espiritual o divina más genuina. Por eso se compara mucho al sol con Dios. Porque dicen, el sol sale para todos. El sol no hace distinción. El sol es puro amor incondicional y nutre, y ilumina a los buenos, a los malos, a los chicos, a los grandes, a los morenos, a los blancos. Así es el universo, no tiene moral. Imagínense que el sol dijera, o esa luz que está en el centro de todo sistema dijera, no, este es malo, a este no lo voy a salir para él, solo voy a salir para los buenos. Entonces, eso es una comprensión errada de lo que es la divinidad. Si nosotros estamos muchas vidas trabajando para la luz, ya, yo soy un guerrero de la luz, yo soy un ser de luz, yo me dedico a esto nomás, y me polarizo, siempre estamos en esta dinámica de la polarización. Después voy a pasar vidas, muchas vidas trabajando para la oscuridad. Para tener esas dos experiencias y de esas dos experiencias lograr la tan ansiada unidad o sabiduría. Aquí pasamos a lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Mire, el espíritu tiene propósitos. El alma tiene misiones. Mire, aquí me equivoqué, ¿eh? No es espíritu, es cuerpo. El cuerpo vive experiencias. Entonces, todo espíritu tiene propósitos. ¿Ya? Conocer el propósito del espíritu es muy difícil, casi imposible. ¿Cuál será el propósito del espíritu? Y quien encuentre ese propósito, o sea, si yo les digo el propósito del espíritu, también no les dice nada, o es muy subjetivo. Yo les digo, mire, uno de los propósitos del espíritu es ser feliz. Al espíritu no le interesa ser feliz, ya. O decir la verdad, ser veraz. O al espíritu le interesa la paz, o le interesa la armonía, el equilibrio. O sea, ya, pero ¿cómo lo hago? No entiendo. Ya, todos quieren ser felices, unos roban para ser feliz, otros explotan a la gente para ser feliz, otros saquean para ser feliz. O sea, por eso que entender el propósito del espíritu para nosotros en este momento es imposible, porque deberíamos estar en un grado de conciencia similar. El alma tiene muchas misiones para lograr el propósito del espíritu. Entonces, el alma es la que se fija misiones. Ya, a ver, ¿cuál es mi misión en esta vida para lograr el propósito del espíritu? Ta, 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 ta. Y el cuerpo vive muchas experiencias, ya, para ir viviendo esa misión, para ir cumpliendo esa misión del alma. El ser es el resultado de que cumpla su propósito, realizando su misión a través de muchas experiencias. Es muy difícil saber cuál es el propósito. Se puede decir que nadie sabe su propósito. El único espíritu tiene muchos rayos. Cada rayo es una expresión de ese espíritu. El propósito es observar desde un enfoque al centro. Para eso el alma toma varias misiones. Hay tres fundamentales. Ser malvados
Los malos hacen que los demás no quieran ser como ellos y busquen ser buenos. Hay otra misión, enseñar el amor incondicional, por ejemplo, como los perros. Y hay otra, enseñar de su experiencia, como un maestro o profesor. Esos son ejemplos, ¿no? Hay muchas otras formas de estas tres misiones que se podrían decir que son fundamentales. Por ejemplo, aquí vemos el sol y en el centro sería el espíritu. ¿Ya? El espíritu, en el centro de ese sol está el espíritu. Pero ese espíritu tiene varios rayos, que serían distintas expresiones del espíritu. Entonces nosotros seríamos una chispa divina, nosotros seríamos un rayo de ese gran espíritu. Seguimos siendo espíritu porque estamos conectados a él. Pero, por ejemplo, en una vida o en una experiencia o en una experiencia humana, no sé, voy a aquí inventar, un rayo tiene el propósito de decir la verdad. Yo vengo a proclamar la verdad. Otro, el equilibrio, la justicia. Otro rayo, el amor, que son como todas cualidades del espíritu. Entonces, un ser puede decir, mi propósito es vivir y experimentar el amor y propagarlo a todos los seres del planeta. Ya ese puede ser un propósito de un espíritu. Otro puede decir, yo quiero decir la verdad, llegar a la verdad y enseñar la verdad. Ya, entonces el alma, ¿qué dice? Ya, voy a tomar la misión de, para lograr ese propósito. Entonces, antes de tomar encarnaciones, se hace un plan. Todos nosotros como seres, antes de encarnar y vivir una serie de experiencias, una serie de destinos, a eso también se le llama el plan divino de cada cual, se eligen en la experiencia que se quieren vivir para lograr esa misión, ya sea decir la verdad, ser filósofo, o el amor, o enseñar la felicidad con el ejemplo, ya. Entonces, a veces un alma puede elegir que va a ser un malvado. Por ejemplo, puede elegir, ya yo voy a ser Hitler. Yo voy a elegir ser Mussolini, Nicolás Maduro. Estoy poniendo ejemplos ahí, el que cada uno lo vea como quiera. Pinochet, Jack el Destripador. Entonces, elige ser malo. ¿Para qué? Porque con el contraste y todo el sufrimiento que producen, la gente despierta y ellos enseñan con el mal ejemplo. Entonces la gente busca lo contrario. Entonces Matías Stefano decía, por ejemplo, Hitler, él trabajaba para la unidad de los seres. ¿Ya? Trabajaba para a ver, esperen un momento. ¿Por qué dijo Matías Stefano como ejemplo que Hitler trabajaba para la unidad? Porque él expresó y trabajó en la separación de los seres, hizo también discriminación, asesinó muchas personas. Entonces de ahí, de todo ese caos, los seres sintieron la necesidad de unirse, de todos unirse contra él y tener una causa en común. Y después nació la Unión Europea, por ejemplo, y la Declaración de Derechos Humanos, creo que vino después de la Segunda Guerra. Entonces, trabajando para un lado, también se trabaja para el otro. Es inevitable, porque así es la unidad.
Si yo le doy duro para el otro, estoy alimentando al otro extremo igual. Ya, por ejemplo, hay otros seres que eligen, ya, yo elijo el amor incondicional. Él daba el ejemplo de un perro. Por ejemplo, un perrito llega a una familia donde no hay mucho amor incondicional. Entonces el perro a todos los mira y les sonríe a todos y les mueve la cola a todos. Entonces el perro viene a enseñarle a todos esos seres que hay un amor incondicional. O sea, el perro no discrimina a nadie. Bueno, ahí también podemos ver a estos gurús que son puro amor. Hay una señora que da abrazos en la India y dicen que cuando uno le da un abrazo, uno como que queda en otra y queda totalmente en un estado de paz y de vitalidad. No sé si han sabido de esta señora, que es como una gurú, que lo único que hace es expresar amor y abrazar a la gente. Y cuando ella hace una reunión, se crean filas eternas para abrazarla. Ya, supone que ahí está enseñando puro amor incondicional. Otro enseña ante su experiencia como un maestro, un profesor, un guía, enseña conocimientos. Aquí es lo que dije, el propósito del malvado es unirlos a todos, pero como no sabemos estar unidos, se hace separándolos, tanto que nace la necesidad de unirse. Hitler, la Unión Europea, Pinochet, por ejemplo, y la transición a la democracia, son ejemplos. El amor incondicional del perro es estar en familias donde se carece de eso. Este a todos los mira y les sonríe y les mueve la cola. La maestra de escuela enseña de lo que aprende, como los maestros espirituales también. Siendo más abstractos, es por el mal, el bien y el conocimiento de ambos siendo neutros. O sea, se puede tomar una misión en el mal, una misión en el bien y una en el conocimiento de ambos. Hay gente que enseña esta neutralidad. Aquí hay una frase de Buda que dice, al reunir estos dos extremos, el desenfreno y el ascetismo, el iluminado sigue el camino medio, que genera visión y conocimiento, que conduce a la paz, a la sabiduría, al pleno entendimiento y al nirvana. Aquí sale una imagen, se supone de una persona que murió, y abre un ropero y están las distintas misiones que puede tomar esa persona. Por ejemplo, puede elegir, voy a ser una señora, ahí sale otro personaje que es como un psiquiatra, o otro parece un profesor. Entonces elige misiones para cumplir el propósito de su espíritu, de su ser. El propósito no tiene una lógica humana como sería la emoción. La misión sí, porque para moverse hay que sentir, desear o amar algo. Tiene un plazo, desde que nazco hasta morir. ¿Cuál es tu misión? Las experiencias son múltiples, como monje, planta, delincuente, etc. O sea, el propósito del ser no tiene una lógica humana. No, ahí no existe emoción. No es el ser o el espíritu no dice, oh, yo deseo esto, yo quiero esto, yo amo esto. No, es algo tan simple como la felicidad, la paz, la unidad, así. La misión que corresponde al alma, sí, sí tiene emoción. ¿Por qué? Porque como hemos visto en las clases de la ley de atracción, para lograr cosas, para ir logrando esta misión, hay que sentir, hay que tener deseos del alma, hay que, se puede decir, apasionarse con algo, pero conscientemente.
Hay que vibrar con eso. Pero esta misión en esta vida tiene un plazo, desde que uno nace hasta que uno muere. Y uno logra lo que alcanzó solamente en esa misión. No sé, pues de repente uno tiene 70 años para realizar su misión. Incluso esto es súper difícil también para la gente entender cuál es su misión. Podemos estar 50 años, 60 años sin tener claridad de cuál es nuestra misión de alma. Muchas veces nosotros creemos saber cuál es la misión. Pero la profesión no es la misión. La profesión puede estar en coherencia con la misión del alma, pero no ser lo mismo. No es lo mismo. Y el cuerpo o la personalidad de todos viven miles de experiencias para esa misión. Por eso, en una vida puede ser un monje, en otro puede ser un malhechor, en otro puede ser un profe, en otro puede ser un barrendero. Ahí la experiencia que también elige el alma para su misión son múltiples y variadas. No es tan importante saber el propósito, porque como está tan lejano, es tan sutil, no es tan importante por ahora. Porque en él no entra la personalidad, en la misión sí. Mi misión siempre va a estar relacionada con lo que más me molesta y aquí, y lo que más me gusta, pero podría ser, y lo que más me moviliza. Y estaré siempre en esa dualidad. O sea, una de las claves para saber cuál es mi misión en esta vida, nosotros tendríamos que analizar qué es lo que detesto más, qué es lo que me molesta más. Y me van a poner espejos, 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 para que yo alcance a entender cuál es mi misión, pero en sabiduría. Trascender eso que me molesta. Porque mi misión es también trascender, o sea, integrar y trascender. Entonces, hay una clave, lo que más me molesta y detesto en esta vida. Ahí está contenida mi misión y también lo que más me moviliza. O sea, yo supongo que una persona, bueno, que entiende a lo mejor que su misión está en equilibrar, en armonizar, en vivir en armonía y en equilibrio, quizás le deteste la desarmonía y la injusticia. Entonces le detesta y se enrabia y pelea y se hace dirigente social, se hace sindicalista. ¿Y qué lo moviliza? Lograr esa armonía o esa justicia en el entorno, pero en el fondo siempre dentro de él. Lo que pasa es que nosotros proyectamos las misiones en el afuera. Y ahí también nos perdemos un poco. Pero si esa alma entiende y logra sabiduría de su misión, ya no va a caer tanto en esa energía negativa de estar detestando, estar enfermándose por las injusticias del mundo, sino que se va a movilizar, pero desde la armonía, desde, incluso puede ser desde el amor. Por ejemplo, se dice que Gandhi, claro, pues se movilizó por la justicia, luchó por causas, pero no era una persona iracunda ni lleno de rencor o resentimiento. Él practicaba una espiritualidad. Aquí yo puse a Pancho Villa porque, claro, pues yo creo que la misión de Pancho Villa tenía que ver ahí con reivindicaciones, con su pueblo, con los indígenas, con
con la dignidad de ellos. Y aquí también no estamos hablando si me gusta o no me gusta, si es bueno o es malo, no. Aquí tiene que ver con su misión, yo creo. Porque entendamos que la misión, a veces el alma trabaja, entre comillas, en los malos y en los buenos. O sea, aprende de todo. Por eso la frase de aquí abajo que dice, lo que más me molesta es lo que más me moviliza, ¿ya? Y a veces a la inversa. La experiencia es algo que se debe vivir inevitablemente. ¿Hay libre albedrío? La verdad es que tenemos casi nada de libre albedrío. Uno es libre en el espíritu. Claro, ahí sí. El alma está condicionada por las misiones del espíritu y el cuerpo por todas las condicionantes del alma. Entonces, entender ese libre albedrío como que yo soy libre de hacer lo que quiera, de elegir lo que se me antoja, todo es bien falso. ¿Por qué? Porque el alma elige una misión. Ya estamos determinados, por eso estamos condicionados por la misión que el alma eligió. Entonces, ¿qué tanta libertad? Yo nací en un país, nací en una familia, tuve estos padres, tuve este contexto. O sea, en el espíritu sí, porque el espíritu fue libre para elegir. El propósito lo tiene en libertad, pero el alma se pone miles de condiciones, se pone límites, se traza un mapa, se traza un destino. Y el cuerpo las vive todas, vive todas esas experiencias que el alma diseñó. Ahora, aquí sale un bonito que dice somos seres condicionados, pero no determinados. O sea, que con todos estos condicionamientos nosotros podemos vivir esta experiencia de la mejor forma o de la peor. No estamos determinados a eso, sino que estamos condicionados que vamos a vivir experiencias, pero cómo nosotros las procesemos, eso no. Eso ahí ya depende del nivel de conciencia de cada cual. O sea, hay dos personas que la pueden echar de un trabajo y esa es una condición. O sea, a los dos en el destino está a lo mejor que lo echen del trabajo o pasar por un trabajo deprimente. Uno se deprimió y se cayó por un periodo al alcohol por vivir esa situación y el otro no. El otro aprendió y se puso a buscar un mejor trabajo. Entonces, de repente, cómo se toma la experiencia es diferente. Aquí sale un ejemplo de lo que hablaba anteriormente. Por ejemplo, el propósito de decir la verdad. La misión es educar para ir logrando esa verdad. Pero la experiencia, por ejemplo, de un cuerpo, como hablábamos también en las clases de la ley de atracción, a veces uno hace miles de cosas que no están tan en coherencia con la misión. Entonces, un ser puede ser ingeniero, aprender ingeniería, porque desconoce que su misión es educar y desconoce que el propósito de su espíritu es decir la verdad. Puede también ser cantante, puede ser prevencionista de riesgo. Entonces, aquí una pregunta, ¿convertirse en ingeniero para entender que mi misión es hacer Reiki? Por eso que hay mucha gente, no sé, porque de repente estudia 4 profesiones en la vida o se titula de ingeniero y termina siendo un sanador, un terapeuta. Está lleno de ejemplos así. Porque al final empezó a entender que su misión y con lo que él vibraba no era ser ingeniero, ni cantante, ni prevencionista de riesgo, ni arquitecto, sino que a lo mejor era sanarse y sanar. También después se pudo transformar en un
conferencista y empezar a dar enseñanza. O sea, hay mucha gente que son una especie de guía espiritual. Entonces, ¿y cuál es su profesión? No, yo estudié una cosa nada que ver con la que hago ahora. ¿Qué estudió usted? Yo estudié publicidad. Por ejemplo, Fernando Malcún, que es un gran líder de conocimiento espiritual, él estudió publicidad, era publicista. Llegó un momento que ya se aburrió, entendió, se conectó con lo que él realmente lo hacía vibrar, dejó la publicidad y eso que ganaba buen dinero y se dedicó al autoconocimiento. Pero aún así, toda experiencia realizada servirá para nutrir la misión. O sea, todos los conocimientos que estén un poco alejados de la misión al principio sirven, porque en el universo nada se derrocha, o sea, nada se pierde. Quizá Fernando Malcún ahora sabe promocionar sus talleres, sus charlas de la mejor forma, porque estudió publicidad, pues sabe comunicar. El ser hace un plan para cumplir con su misión. Este se puede ver algo en la carta astral. Por eso no se dan ciertas circunstancias ni talentos para todo. Por ejemplo, nosotros en la carta astral podemos ahí empezar a visualizar para qué fuimos diseñados, qué talento nos dieron, para qué servimos. Entonces, es una de las condicionantes del alma. O sea, a mí me puede gustar, yo puedo soñar con ser un gran cantante, pero si mi alma se trazó otro plan, otra misión, no saco nada, pues no tengo el talento para cantar. En mi carta astral ahí los astros no me ayudaron. Nací cuando, no sé, por el planeta del arte, de la sensibilidad, estaba, no sé, en un eclipse, estoy inventando. Entonces todos nacemos con talentos, todos nacemos como preparados para nuestra misión. Lamentablemente no nos enseñan desde chicos, ni los padres, ni la escuela, nos enseñan para lograr otro objetivo de la sociedad y nos desligamos y ni sabemos cuál es nuestra misión y la podemos descubrir a los 60 años o quizás no la descubramos nunca y seamos unas personas frustradas. Eso ya depende de cada cual. O podamos, como algunos niños prodigios, entenderla desde chiquititos. ¿Qué pasaría si te das cuenta que tu profesión no está muy centrada en tu propósito? El propósito dura muchas vidas. Al llegar al centro, al cumplir el propósito, se entiende que todo esto fue una ilusión. No era necesario, sino que fue una decisión o un juego para vivir experiencias. Como es arriba, es abajo. Ya, para terminar, por esta imagen terminamos. Mostramos una realidad que es bastante loca y que puede ser hasta absurda para nuestra mente. Es que cuando nosotros ya cumplimos todas las misiones del alma, ya trascendimos toda esta experiencia, en todos los planetas, como humanos, con distintas razas cósmicas, llegamos al centro del espíritu, llegamos a la fuente, llegamos al origen, a lo que realmente somos, y ahí vamos a entender que no había nada que realizar porque ahí estaba todo. O sea, en nosotros está todo. Entonces, toda esa misión era solamente una ilusión. ¿Para qué? Porque el ser le gusta experimentar. El ser es como un niño. El niño nace y le gusta jugar, le gusta experimentar, es curioso. Después vive experiencias malas, buenas, se equivoca y logra una sabiduría. Y cuando ya es viejito, o sea, un viejito sabio de repente dice,
bueno, tantas cosas que hice y todo, y para qué si al final lo único que importa es estar en paz, estar en contemplación en mi ser, estar conectado con lo que soy, con el amor. Entonces a lo mejor todo lo que realicé y todo lo que viví en mi vida, no sé, pues fue un juego, fue una ilusión, no era necesario, para el espíritu no era necesario, pero el espíritu juega, se experimenta a sí mismo. Bueno, voy a salir de... Stop share. Ahora, un pequeño espacio que nos pasamos un poco para que hagan algún comentario, alguna duda, pregunta, sugerencia y reclamos. Está bueno, el tema está bueno, porque de repente uno no hace esas equivalencias, po, pero está bien. Está súper bueno. Así Hola, que, Miguel, bien. también. Hola, La Jenny por acá, mucho gusto. Concuerdo con Anita, muy interesante la clase. Aquí estamos atentas. Teníamos la cámara apagada, pero estamos, yo creo que súper atentos. Así que muy agradecida. Y un gusto conocerte. gracias a ti. No te había visto antes. No, aún no nos conocemos en persona. Solo hemos hablado por teléfono. Soy Jenny de Bedartam. Ah, ya. Es Mucho que, gusto. sí, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí con ustedes. Los escucho atenta. Nunca se ¿Alguien termina más? de aprender. ¿Alguien más tiene? Hola, buenas noches. Hola, Jennifer. Hola, me causó bastante, bueno, dentro de las clases anteriores y la de ahora, bueno, uno va uniendo el rompecabezas, digamos, y me llamó mucho la atención con respecto a lo que tú decías, como que la misión podría ser lo contrario, o sea, lo que a uno le molesta, o lo que, no sé, por ejemplo, no sé, de mi ser me molesta em, o sea, no sé, debo estar regañando. Y ese regañar o enojarme puede ser que sea mi misión dar como más, dar amor, dar lo contrario o algo así. ¿Está bien como lo No, estoy? no, o sea, una de las claves para descubrir la misión del alma es observar lo que más me molesta, lo que más detesto y lo que más me moviliza, para entender qué hay detrás de todo eso. Ahí quizás se puede ir entendiendo la visión. Yeah. No es que uno tiene que hacer lo que le molesta o creer que es lo que más le gusta, sino que la misión está contenida detrás de esas cosas que a uno más le hacen sentido. Esa es la palabra. Entonces tú podrías buscar qué cosas son las que más detestas o rechazas. Y por lo mismo están ligadas a las cosas que más te movilizan. Hay una ligación, por eso si no fuera así no te molestarían tanto. Tú le das ese sentido, tú le das esa importancia a una serie de cosas. Ok. Por ejemplo, Muchas gracias. yo supongo que a muchos filósofos o profesores de filosofía, pucha, les debe detestar el nivel de ignorancia o de
de carencia de comprensión que hay en la población. Por algo a lo mejor quieren estudiar filosofía y enseñarla para hacer pensar y crear un sentido crítico en los niños. A eso voy yo. Ok. Muchas gracias. A ti. Muy amable por dar sus conocimientos. Bueno, lo importante es que cada uno de nosotros entienda y se conecte con su misión para ir lográndole el propósito de su ser. Y Así sea. cuando se comprende, cuando se siente, se pueden empezar a realizar y a generar experiencias que vayan en coherencia con esa misión. Y aquí Miguel, el ego, ¿sí? no, termina. No, dale. Si uno no descubre la misión en esta vida, en la otra vida, ¿sigue la misma misión? No, o no sabes. Pregunté de más. Me fui en la ola. No, porque tú dices, hay personas que nunca terminan de saber, de conocer su misión, y en realidad yo creo que le pasa a la mayoría. O sea, es difícil conocer la misión, sobre todo si no la andáis buscando. ¿Qué pasa con el propósito de descubrir la misión? ¿Como imprescindible si no sabrás después? ¿O no necesariamente? O sea, mira, conocer la misión es ser conscientes de uno mismo. O sea, el alma, nosotros estamos en el despertar de la conciencia, nosotros estamos en hacernos autoconscientes. Una de las formas de ser consciente es ser consciente de nuestra misión de alma. Ahora, si es que nosotros no somos conscientes de eso, nosotros igual vivimos el mapa o ese plan o ese destino que el alma diseñó para que nosotros podamos cumplir esa misión. Pero si nosotros nunca lo entendimos, nunca lo hacemos consciente, porque al hacer consciente la misión, nosotros somos más efectivos, somos más armónicos. Esa misión nos trae más felicidad, nos trae más prosperidad, nos trae más una serie de beneficios que están dentro de lo que es el equilibrio y la armonía. Pero si nosotros nunca comprendemos eso y hacemos muchas cosas motivadas por el ego, por la sociedad, por los padres, por la apariencia, o sea, por la codicia, no necesariamente por la misión del alma, nosotros igual vamos a vivir unas experiencias con respecto a nuestra misión, pero desde la inconsciencia. Por eso que a veces nosotros podemos ser un ser que hace todo lo contrario a trabajar por la misión consciente, pero nosotros contribuimos desde la polaridad a esa misión. Es ahí que yo te hablaba de Hitler. Por ejemplo, se puede decir que Hitler contribuyó a la unidad de los seres, ¿ya? Entonces, en la misión de Hitler estaba la unidad, pero él a lo mejor estaba en un polo tan oscuro, tan poco equilibrado, que él trabajó para eso, pero desde la polaridad, haciendo todo lo contrario. Cuando nosotros hacemos todo lo contrario a algo, nosotros alimentamos el otro polo. Así de paradojal es la existencia. Si no existiera el polo contrario, la gente no podría reconocer
hacia dónde dirigirse, ni podría reconocer lo que no quiere ser y lo que sí quiere ser. O sea, yo creo que se entiende lo que digo. O sea, Sí, entiendo, hay gente entiendo. claro, hay gente que quiere ser correcta, quiere ser justa, porque obviamente que reconoce la injusticia en otros y reconoce la corrupción. Entonces, esos seres te están enseñando, son maestros, te enseñan para que tú tengas por contraste la claridad y puedas elegir de manera consciente lo que tú crees que es bueno. Por eso aquí nadie sobra, todos hacen su pega. O sea, ahora, dentro de la gran elección del ser que está al principio, ahí hay cosas que uno quizás no puede entender. ¿Por qué hay seres que trabajan para la oscuridad y otros seres que trabajan para la luz? Pero como ya lo vimos, polarizarse en una de estas dos quizás no sea lo más armónico ni sea lo más efectivo para el espíritu, porque el espíritu busca la unidad, busca lograr la unidad, y solo logrando la unidad se puede estar en ese equilibrio en el centro del universo. Por eso que Gracias, Miguel. también se habla, los maestros espirituales hablan así como un mandato, pero los mandatos en espiritualidad no sirven mucho, sino que lo único que sirve es tener conciencia. Dicen no juzgar. O sea, los maestros no andan juzgando, no juzgan al ladrón, no andan, o sea, no tienen esa postura porque entienden que un ser está ahí en la polaridad, que otros están en otra, que se están autopotenciando. Por ejemplo, hay otra cosa, mira, cuando se habla de esta guerra en los cielos, lo que pasa es que cuando un polo empieza a materializarse tanto y empieza a invadir todo, empieza a desequilibrarlo todo, es necesario reequilibrarlo. Entonces, por ejemplo, esto que se habla de que van a llegar las huestes celestiales y de nuevo San Miguel se va a enfrentar con los demonios, va a haber una guerra en el cielo, que todas las grandes culturas hablan de eso. No están hablando de que estas huestes celestiales van a venir a destruir a los demonios. No, ellos no vienen a destruir, ellos vienen a equilibrar. Porque esto se desequilibró, se distorsionó, se cargó para un lado. Entonces vienen las huestes celestiales a equilibrar, a armonizar. Y los seres que están demasiado polarizados en la materia, digamos, o digamos, en el odio, estos seres son enviados a otras realidades para vivir su proceso en un sistema donde se tiene que empezar por ahí, porque todavía no se han llegado a niveles como la Tierra necesita llegar ahora, que eso que se dice que la Tierra, claro que está pasando hacia otros niveles de conciencia, es verdad. Entonces llega un momento que los seres que están tan pegados ya en el nivel de conciencia denso tienen que o se reequilibran, como quizás estamos haciéndolo nosotros, o seremos mandados a otro lugar donde se está empezando desde abajo. Ya la Tierra tiene que dar un salto, tiene que pasar a otro nivel vibratorio y consciente, entonces o nosotros vamos en armonía con eso, o no. Los demonios que no han querido hacer ese salto, que no se han ido transformando, no han ido integrando, no han ido sanándose, van a tener que ser expulsados. Esa es
la guerra en los cielos, el Armagedón, todo esto que hablan las culturas, que va a haber una gran batalla al final para que la humanidad de nuevo vuelva a conectarse con los dioses, con los guías. De eso se trata, pero no se trata de destruir. En el universo nada se destruye, todo se transforma, todo se usa, todo se reutiliza. Bueno, Gracias. lo dejamos hasta acá entonces. Sí, me encantó. Uno queda Gracias. con un montón de preguntas. Miguel, yo tengo una duda. Mira, a ver si entendí o no, que tengo una confusión. En el universo completo existe la dualidad, por lo tanto, en las dimensiones superiores, hablemos quinta, sexta, séptima, ¿también existiría esta dualidad o no? Mira, la dualidad, por ejemplo, en las distintas dimensiones es más caótica. Por ejemplo, en esta tercera dimensión, la dualidad se expresa con peleas, con guerras, con odiosidad, porque una polaridad detesta a la otra. O sea, pongámonos a observar la política. Una polaridad detesta a la otra, la encuentra todo malo, la ningunea, se burlan. Hay seres que incluso si pillan a otro que representan la otra polaridad, le pegan. Ya. En otra dimensión existe esa polaridad, pero más armónica. Y en dimensiones superiores está la polaridad, pero ya no hay conflicto, sino que hay armonía. O sea, los seres femeninos con los masculinos, ya, somos distintos. Y se funden, y hay un orgasmo de energía eterno, y son felices. Y llegando al centro, esa polaridad se funde en un todo y ya ni siquiera se diferencia. Ya es como una sola cosa homogénea, está contenido esas energías, pero ya ni siquiera se pueden ver cuál es la diferencia. Esa es eso es. Entonces, Pero habría como una sí, unicidad en ese caso. claro, claro, lo que pasa es que esa unicidad en las dimensiones más bajas se va como expresando de manera más diferenciada. Es como el ser también, por ejemplo, el ser aquí, la raza, son tan distintas, los chinos, los morenos, los latinos, y en vez de decir, bueno, esta es una diversidad dentro de lo que somos como seres, no, pues, o sea, se produce una diferencia, se produce un racismo, o sea, a eso voy yo. Mientras más, mientras el ser es más básico o menos consciente, todo lo que sea distinto, todo lo que sea diferente, todo lo que esté en el otro polo, le va a causar miedo y rabia. O a arrancar de eso o va a atacarlo. Oye, para saber un poco más de la misión de nuestra alma, sirve, por ejemplo, justo llegó a mis manos hace poquito un libro que se llama El plan de tu alma de Robert Schwartz. ¿Sería como una buena herramienta, como por ejemplo, leer eso? Es que no sé lo que él escribió ahí. Ah, no, es que habla, me parece, por el resumen que vi, que tiene Yo algo que creo, ver con el propósito del alma antes de encarnar. mira, para saberlo también tiene que ver con tus hobbies, tiene que ver con tus talentos, con las cosas que a ti te hacen vibrar, que tú haces clic, tú haces conexión. Por eso que a veces es lo que se habla, que hay gente que tiene una profesión que le puede ir muy bien, pero que no vibra, que no lo hace vibrar de alma, de corazón. Se puede decir que no ama lo que hace.
Cuando una persona ama lo que hace, está en su misión. ¿Ya? Entonces también tiene que ver con la carta astral. Tú te puedes tirar la carta astral y te sale, oiga, usted sirve para esto, usted nació para esto, usted tiene facilidad para esto. Salen todas esas cosas. Hay gente que sale calcado para ser abogado, para lo motiva la justicia. Hay otro, el arte. Entonces también si una persona dice, oh, no, si yo soy artista, pero todo lo que hace en su arte es súper malo, o se aburre, o cuando, no sé, po, un cantante está cantando sin ganas, o lo único que le interesa es ganar plata con eso, o sea, ahí, oye, ¿realmente esa es tu misión? Uno lo pone en duda. Po. En el mundo hay mucho, se dice mucho, pero del dicho al hecho, Hay mucho trecho. claro. Hola Miguel, hola a todos. Oye Miguel, mira, yo me quedé pegada con lo que habíamos hablado el otro día en el chat del del peso atómico que tú le llamas. Yo sigo sin entenderlo y sigo sin compartir también esa idea porque más ahora con lo que estabas hablando recién, cuando decías tú, cuando uno se enfrenta no sé, pues, a este ejemplo de las razas distintas y eso me generaba miedo y tiendo como a activar esas emociones como de, no sé, de xenofobia o etcétera. Yo lo mismo veo al menos yo así lo explico también el peso atómico. Por eso que yo te decía, uno se lo carguen de verdad, uno de verdad se carga ese peso atómico cuando se fija en las diferencias, cuando estoy pensando fijándome en alguien que no piensa como yo. Entonces, yo no sé si me lo puedes explicar mejor, para ver si estoy equivocado como No, lo veo, pero yo lo veo de esa manera. no, cuando tú te fijas en la gente diferente y tú invades a los demás o ellos te invaden a ti, ahí se transforma en peso atómico, en el sentido, a ver, por ejemplo, llevándolo al cuerpo físico. Yo necesito ciertos nutrientes, yo necesito ciertas vitaminas de cierta calidad para estar funcionando bien. Si yo como de más o yo como puras cosas procesadas de mala calidad y en exceso, eso a mí no me va a facilitar ninguna misión, ni salud, ni armonía, ni nada. Me va a producir un peso que me va a jugar en contra. Eso, eso es la parte física. Llevémoslo a las relaciones. Si yo me relaciono con pura gente que yo considero tóxica, que yo considero, bueno, tóxica, ¿yo para qué me voy a relacionar con ellos? Eso me va a producir un peso atómico a mis propósitos, a mi armonía, a mi salud, a todos los beneficios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una casa, si en una casa yo acumulo cosas, recojo cuestiones de la calle, como este mal de Diógenes que se dice, yo la casa la estoy cargando de peso atómico, de una energía que no va a facilitar que en el ambiente haya buena energía o haya el vacío necesario para que circule la energía en forma armoniosa. Eso es peso atómico. Entonces, por ejemplo, eso ahí yo te lo demostré en relaciones, en el alimento, en objetos de la casa. Eso es peso atómico. Por ende, cuando tú, por ejemplo, si tú eres a ver, si tú tienes un ejército y tú dices, ya, yo voy a crear un ejército porque la misión es esta, ser los mejores guerreros para tener el mejor ejército, para proteger a mi gente, a mi, no sé, pues a mi tribu. O sea, tú no vas a meter, si llega gente floja, gente que no hace ejercicio, llegan guerreros que no saben usar la espada y todo, eso Claro.
Eso es peso atómico. Ahora, todos esos seres tienen la libertad, nadie los obliga a meterse en el ejército. Nadie los obliga, nadie, no, todos tienen en este sentido libertad de decisión. Pero si se meten ahí, tendrían que entender un poco cuál es el sentido de estar ahí. ¿Cuál es el sentido? Entonces, el sentido se fija antes. Es como la misión del alma. El alma fija su misión. Y tú, claro, lo que yo dije, que toda experiencia sirve. En el fondo, toda experiencia te va a servir de manera colateral, te va a servir como una experiencia. Incluso las cosas, los errores te van a servir, pero mientras tú eres más consciente, vas a elegir siempre lo mejor. Ya no vas a estar tanto en la inconsciencia para ir aprendiendo del error o de las caídas, sino que tú ya sabes, entonces tú vas a elegir ya no caerte más, sino que vas a elegir cosas que te van a facilitar tu misión. Esa es la diferencia. Ujú. O sea, Sí, ujú. sí lo entiendo, te entiendo ese punto, pero también entiendo, o sea, pero sí te creo, te creo y de verdad siento que es verdad, pero también está ese otro lado de, mm, de que en la vida misma, en la vida cotidiana igual, si uno se queda pegado con las cosas malas o las cosas o las personas que no me aportan, me quedo con ellos. Por eso yo decía, no hay que mirar a quien no o está participando, o quien no piensa igual que yo, sino que todo lo contrario, hermano. Y por eso yo decía, si mientras yo más le pongo ojo ahí, más me puede como dañar. Si yo sigo mi camino y mi propósito, todo lo que pase, como decías tú, puede haber una protesta afuera, fuera de mi casa y no me va a afectar. Yo sigo pensando eso. Y porque Mira, también, ya. no, y porque también veo eso cuando uno encripta, así como pone hermético cosas o grupos, yo creo que nunca es como bueno porque siempre es bueno escuchar a los demás y aunque estén en una posición distinta a uno o equivocados derechamente, igual, no sé, pues, igual uno aprende de todo, pues no sé. Y bueno, sí, eso, no sé qué más. Sí, Dime nomás. mira, yo respeto tu opinión, pero en este sentido no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los contextos tienen una lógica. Entonces, Ujú, yo no me fijo y ni me enfoco ni me problemo con gente que está en otros contextos. Pero el contexto se definió antes. Por ejemplo, aquí se definió, este es un grupo de estudios, no es un grupo de difusión de temas. Porque para eso YouTube nos pega 5 patas, po. Ahí está, sí. ahí está Sí, María Miguel, pero ojo, porque al ya, final pero igual mucha de ya, la información que se comparte, que tú compartes es de YouTube también, entonces, sí, pero yo no estoy hablando de las personas que no pueden participar en la clase, pero sí ujú, siguen las temáticas. Yo estoy hablando de que hay gente, mira, ahora con la cosa del financiamiento, desaparecieron varios. no, Y es lo que yo hay te decía, solo después van a ir saliendo también. tipos, pero tú tienes que pronunciarte para que lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando tú de repente también a la gente, tú le haces un daño cuando tienes gente que ellos ni siquiera saben, porque para ellos también es peso atómico estar aquí, aunque sea de una manera sutil. Es como cuando tú tenías una pareja y se llevan los dos pésimos, pero uno dice, ya, pero yo voy a cultivar el amor incondicional. Yo no lo voy a molestar, lo voy a tolerar, no lo voy a echar de la casa porque yo voy a cultivar el amor incondicional. Pero esa persona es infeliz contigo, porque tú no le estás aportando. Entonces, ¿qué es lo mejor? En conciencia, decirle, oye, lleguemos hasta aquí porque los dos no lo estamos nutriendo. Los dos estamos perdiendo el tiempo. Entonces, yo por amor a ti, te hago ver esta situación, te ilumino esta situación y lo que más te conviene es que no sigas conmigo porque y yo quiero la felicidad, pues entonces yo quiero que luego encontré tu complemento. ¿Qué estás? Si yo sigo contigo en esta dinámica, para ti es un peso atómico. ¿Cachai?
Entonces, ya, por ejemplo, con esta cosa del financiamiento, yo me empecé a contactar con hartas personas y y había muchos que ni siquiera sabían que estaban, y me decían, ¿De qué y estabas hablando? sí, pues, oye, ¿qué grupo? ¿Cuándo? No, si yo no Sí, me meto. Varios. Yo no me meto y yo no sé cómo llegaron ahí. Y ellos tampoco ya se habían olvidado. Entonces después me decían, gracias, porque sí, me voy, chao. O sácame, por favor, porque yo no lo sé hacer. No, si yo no puedo participar. Entonces así, pues. Entonces, sí, eso. sí, pues sí pasa y no, y sí te entiendo. Y me